Puntualmente, Lagarto, yo me encuentro con Rodrigo de Loredo, que es el presidente de la Fundación Córdoba en Potencia. Han realizado, Rodrigo, en la Fundación un relevamiento de cómo está la ciudad. Y obviamente que uno está preocupado por ciertos puntos, como habitante de la ciudad. ¿Cuál es el relevamiento que han sacado ustedes? Que, bueno, ha venido aquí como medio como maestro ciruela, en el buen sentido, para explicarnos un poquito de cosas de lo que han hecho el relevamiento desde la Fundación en la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, ante todo muchas gracias. Gracias, Caro, gracias, Lagarto, por ayudarnos a difundir este tema. Como saben, estamos trabajando en el armado de un plan para la ciudad, con una metodología que sugiere el BID y que sigue muchas ciudades emergentes en Latinoamérica. Y para no serles complejo y directamente al hueso, se trata de que el debate de lo público gire sobre datos objetivos y que levantemos un poco la mirada en las discusiones públicas y no estemos todo el día con coyunturas o con chicanas políticas. Es importante también señalar que este diagnóstico no es puntualmente sobre una gestión, sino que el diagnóstico es sobre la realidad de la ciudad. Obviamente que las gestiones pueden cambiar las realidades de la ciudad, pero muchas veces la realidad de la ciudad es impactada por la gestión municipal, la gestión provincial, la gestión nacional o incluso por el comportamiento del vecino. Hemos terminado una primera etapa, Lagarto, y comparto con vos algunos datos que son bastante interesantes. Son datos objetivos, concretos, son todas fuentes públicas, o datos de INDEC, o datos de instituciones, o datos que publica la provincia, o datos que publica el municipio. Entonces, el primer diagnóstico son 127 indicadores que te permite ir asignándole un color como un semáforo. Donde estamos bien está verde, donde estamos más o menos está amarillo y donde la ciudad tiene problemas está en rojo. Y eso lo que te va a permitir es posteriormente escoger cuáles son las prioridades en donde vos tenés que acentuar tus políticas públicas o donde tengas que gastar tu plata, en definitiva. Una planificación. Una planificación y como en todos los lugares, siempre los recursos son escasos, entonces es muy importante saber cómo los asignas. Tema agua. Te empiezo con un tema que es el agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está la ciudad de Córdoba en materia del agua? El final nos da amarillo. Fíjate que estamos bien en términos de... Vos tenés disponibilidad del agua las 24 horas del día, casi el 97% de los hogares tiene acceso a una red de agua potable. Hay muchos otros datos más, pero hay un dato que es el que preocupa, que hace que el diagnóstico final sea amarillo. Fíjate que el agua es un tema que depende de la provincia, no la municipalidad. Es el consumo, Lagarto. Me parece un lindo tema para ver, ¿no? ¿Cuántos consumimos los cordobeses por día, por año? En un año, 340 litros. No consumir en términos de tomar agua, sino usar el agua para sus distintos fines. Agua potable, 340 litros. ¿Cuánto es el estándar que se debería tener para estar en verde? Entre 150 y 200. La mitad. Asunción, por ejemplo, claro. Paraguay, Uruguay, la ciudad de Montevideo, perdón, y Asunción del Paraguay, están en los estándares verdes. En Córdoba, evidentemente, hay un gran desafío, tanto de la empresa como del ciudadano, empezar a consumir más responsablemente. Vamos a otros datos también. ¿Qué temita? Transporte. Un temazo, ¿no? Movilidad y transporte. Acá muchos temas de distinta jerarquía y de distintas prioridades. Sigue siendo un tema central, Lagarto, cómo ha retrocedido la ciudadanía en el uso del transporte público. Una multiplicidad de factores. Algunos dirán porque anda mejor, porque anda peor. Lo cierto es que en la década del 90, el 50% de los cordobeses tomaba el transporte público. ¿Cuánto toman el transporte público hoy? El 36%. Estamos en rojo. ¿Cuánto tendrían que tomarlo para que nos dé verde, por ejemplo? El 60%. Fíjate el desafío que hay de que... Porque además eso mejoraría incluso el perfil de las empresas, porque tenían más cortes de boleto, ¿no? ¿Dónde estamos bien en el transporte para ser ecuánime en las miradas? En la antigüedad de la flota, ¿cuántos colectivos tiene las empresas? Son nuevos, tres empresas que brindan. Claro, tienen 3,8 promedio de años. Si tienen hasta 6 años te da verde, si tienen más de 6 años los transportes en esta propia ciudad. Antes de la gestión de Mestre había el promedio de años de los colectivos tenía más de 7 años, de manera que nos daba en amarillo o en rojo. Se ha mejorado en ese punto, sigue habiendo desafíos, por ejemplo, muy destacables en ciclovía, estamos rojo, necesitamos muchos más kilómetros de ciclovía. En otros puntos estamos... este es un tema muy complejo de decir, pero según parámetros internacionales, una muerte ya es un dato imposible de valorar en términos estadísticos, lo que significa, pero objetivamente en términos comparativos no estamos tan mal en los accidentes de tránsito dentro de la ciudad.
Lagarto, y hablando del tema de la seguridad, vamos a mostrarles justamente un trabajo de los datos que estamos viendo ahora. Mirá, justo del tema que veníamos hablando en el piso. Seguimos con datos, procurando aportar al debate público, Lagarto, sin poner culpas. Acá, por ejemplo, movilidad y transporte es competencia de la municipalidad, seguridad es competencia de la provincia. Nos da en amarillo, yo digo que es un amarillo medio trucho porque lo estamos discutiendo, porque hay un dato que hace ruido, porque son la cantidad de hurtos anuales cada 100.000 habitantes que te da verde. Te da 1.000 hurtos, es decir, son sustracciones sin violencia, pero sucede que más del 35% no se denuncian. Entonces, este verde pasaría a un rojo y cambiaría el perfil final. En cantidad de homicidios por año, cada 100.000 habitantes, vuelvo con el dato, un homicidio ya es una catástrofe, pero en términos comparativos con otros estándares internacionales, no estamos tan mal como ciudad. Te voy a otros temas muy interesantes. Este es el tema que todos los vecinos lo mirarán. Residuos. Obviamente, claro. Habrá que salir de la coyuntura y la situación dramática que se está viviendo. Esperaremos que pase en diciembre con la nueva licitación. Pero bueno, acá hay mucho por hacerse. Evidentemente, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el reciclaje, con el compostaje, con la generación de energía, con el uso de la basura, que todas las ciudades están yendo hacia eso, acá no va. Estamos mal. No se está haciendo prácticamente nada de eso. Lo que sí da bien es que el sistema de recolección de residuos, salvo excepciones, casi que tiene una cobertura al 100% de los hogares. Sí. Algunas ciudades con las que te comparas que eso no está... Está bueno saber dónde está uno, ¿viste? Porque si no, uno no sabe construir dónde está el punto medio. Y estos son todas estadísticas que van comparando ciudad tras ciudad. El predio de enterramiento, que tiene un año y ya tendríamos que enterrar en otro lado, pero que está en judicialización el tema Cormecor, es lo que también nos pone en rojo. La cantidad de basurales que hay a cielo abierto también es otro tema. Una buena para el gobierno de la ciudad, para la gestión, son los indicadores que hablan de cómo se ha avanzado en los portales de datos abiertos. Si vos entras a la municipalidad hay mucha información disponible, nos ha permitido justamente construir muchas de estas estadísticas. Información muchas veces que no le conviene a la municipalidad y la publica. Avanzó mucho el secretario Cosar en aplicaciones y en distintos aplicativos como el Movie Park, etcétera. Nos da verde. Si quieren me van preguntando, pero no la quiero hacer muy larga. Hay otro dato que me parece... Este es un dato medio técnico, Lagarto. ¿Qué sería eso? ¿Uso del suelo? Sí. Casi que te diría que es el dato probablemente más relevante y más impacta en la ciudad. Y es difícil de que el ciudadano en su día a día lo vea, digamos. Claro, ¿no? ¿Cómo crece la ciudad? ¿A qué me refiero? Claro, que es la densidad poblacional. Vos mientras más gente viva en menos espacio, mejor te da el estándar, porque los servicios públicos son más económicos de brindar y la contaminación es menor. Mientras la ciudad tiene su mancha urbana, sus calles, su extensión geográfica más grande, es cada vez menos la gente, menos la densidad poblacional que habita en esa gran superficie. Y Córdoba tiene el ejido urbano más grande de Latinoamérica y su densidad poblacional es muy baja. Entonces este es un punto muy preocupante que tenemos los cordobeses, cómo se ha ampliado. Córdoba tiene 500 barrios. En los últimos 15 años se han creado 200 barrios. Claro. En vez de edificarse para arriba, eso hace una ciudad muy compleja de gobernar. Claro, muy larga, muy caro los servicios, todo muy caro. Muy caro, muy caro. Las nuevas barriadas, hay barrios para los sectores medios altos que no hacen veredas. Claro. Y el sistema de transporte no te llega y después es muy fácil habilitar un barrio, pero después tiene que venir el recolector de residuos. Entonces, para que no sea un tema teórico ese, vos te podés comparar, ¿no? Entonces, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene Córdoba? 2.400. Por kilómetro de 2.400 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Rosario? Que es muy parecido a nosotros, con 1.100.000 habitantes. En vez de 2.400, 5.700. Claro, está más concentrado Rosario. El doble, el doble. De manera que es... Y Cava, ni hablar, Cava, la ciudad de Buenos Aires, por eso la posibilidad de... Esto te permite también saber en qué te puedes comparar y qué no, porque después viene la política y te compara, viene con Noruega, ¿viste? La solución hay que tratar de buscar dónde estamos, realidades similares para poder hacer comparaciones justas, ¿no? Te imaginas que Cava tiene 14.000 habitantes por kilómetro y nosotros tenemos 2.000. O sea que en Cava, efectivamente, recolectar los residuos o el sistema de transporte se hace mucho más es más fácil y más barato. Eso que sí, cuanto más concentrado esté, los servicios urbanos son más fáciles de controlarlos, de que lleguen a todos.
y los costos también son menores. Lo mismo para el transporte. En Cava, en Buenos Aires, el servicio de transporte es muy bueno. Todo el mundo lo elogia. Es muy bueno. Es muy bueno, y obviamente, ¿por qué? Porque es más chico, puede ser más eficiente, el negocio le cerrará mejor a las empresas. Obviamente está ayudado por el subte en Buenos Aires, pero bueno, a lo mejor muy ayudado por el subte. Además te agrego, que es un concepto que vamos internalizando, además de ser más económico y más fácil, es más sustentable, se contamina menos. Claro, Mientras más se amplía la mancha, es más complejo. Esto, Rodrigo, que han hecho ustedes con la Fundación sería algo así como el manual del gestor. Digamos, a ver, miramos, claro, una cosa así. Bueno, me toca a mí gobernar esta provincia o esta ciudad, lo que sea. Bueno, agarro esto y veo dónde estamos con problemas. Entonces, ¿sabes hacia dónde tenés que apuntar? Exactamente, y tratando de despolitizarlos y decir, che, en esto se está bien, en esto se está mal. Este es el primer corte que significa el diagnóstico de los datos duros. Sí. Después se le aplica un filtro, que es el que arrancamos ahora, que es una encuesta al 100% de la población. Así que muchos de los que están viendo pueden estar recibiendo un llamado telefónico mío, en donde le preguntamos al vecino, porque al diagnóstico hay que después agregarle la mirada del vecino. Claro. Sí. Que tiene su atributo cualitativo. Después viene otro filtro que tiene que ver con la mirada de los técnicos especialistas. Es decir, es una mirada compleja para hacer un diagnóstico. Ni tienen razón solamente los técnicos y se puede despreciar la mirada del vecino, ni tampoco vas a dejar de consultar al vecino por una mirada, al técnico por una mirada del vecino. Finalmente, el último filtro que se le aplica, que es con el que se termina el diagnóstico, es saber qué recursos vas a tener. Porque, por ejemplo, me voy a este último punto de tantos otros que tenemos, que es seguramente uno de los desafíos que sigue teniendo esta ciudad, que el 50% de sus domicilios de 400.000 hogares todavía no tiene la red cloacal. Ese es un tema que te pone en rojo. Muy alto. Claro. Además del tratamiento de los residuos cloacales en Planta Bajo Grande, dos temas que están siendo abordados en conjunto con la provincia y la nación. Pero acá aplicarías el filtro de qué plata tenés para concretar esto, ¿me explico? Porque si no también vos sacás una conclusión y no podés solucionarlo, de decirle que en este punto, fíjate que da verde, tiene que ver con que sí, en este punto la municipalidad basó bastante en desagües y que tiene que ver con las inundaciones, zonas inundables. Los datos estadísticos ha mejorado mucho la ciudad de Córdoba. Así que hemos terminado este primer diagnóstico, es para nosotros un dato interesante y que alienta que discutamos con todo el arco político de todos los partidos y de todos los candidatos que haya o lo que fuera sobre hechos objetivos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muy gentil, interesantes los datos. Muy interesante. Interesante. Gracias. Muy amable. Gracias, Gracias, hasta luego, hasta luego.